Muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a hacer un pequeño recorrido en temas de directivas, algunas leyes españolas, etcétera, simplemente para tener un contexto de cómo la normativa nos puede marcar a la hora de la necesidad de digitalizar y en la ciberseguridad. Bueno, con la pequeña presentación que ya he tenido, poco más que decir. Nosotros somos una empresa centrada en servicios de ciberseguridad gestionada. Tenemos distintas certificaciones, tanto a nivel individual, los analistas que trabajamos en la empresa, como lo que es la empresa en sí, como la ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad, y estamos en la red nacional de SOCs por el servicio, uno de los servicios que prestamos. Y también pertenecemos a centros de ciberseguridad industrial. En mi caso, mi experiencia es de analista forense digital, ya peino canas en este sector, tengo varias publicaciones, certificaciones, asociaciones, etcétera. Entonces, bueno, tengo una actividad dentro de lo que es el ámbito de ciberseguridad bastante activa. Dentro de lo que es el panorama normativo, hay un decreto ley de 2018 sobre seguridad de las redes y sistemas de información, que establece determinadas obligaciones para las empresas en materias de ciberseguridad. El ámbito de aplicación es fundamentalmente a las empresas que presentan servicios esenciales en sectores estratégicos, pues salud, energía, etcétera, ¿no? O servicios digitales, pues los mercados, las tiendas online, motores de búsqueda o servicios de computación en la nube, ¿no? Esto es como un acercamiento que se hizo desde la legislación española a todo lo que es regular la parte de ciberseguridad y protección de los datos. A vista de pájaro, para ver luego un poco la evolución, tenemos ciertas directivas y cierta regulación. Todos conocemos la parte de privacidad con respecto a los datos, el reglamento que se publicó en 2018, que luego se hizo una transposición. En 2016 salió la primera NIS, eran las primeras obligaciones de ciberseguridad. Luego surgió el eIDAS, que ya está en revisión con el eIDAS 2.0, que es un marco legal para la parte de firma electrónica, todo lo que es identificarnos de una forma electrónica a los ciudadanos y prestadores de servicios de confianza. Ahora ya se está trabajando en la transposición de la NIS 2, que poco tiempo quedará para que España tenga totalmente redactada la transposición, la CRA, que son los requisitos obligatorios para los productos TIC, que también va a ser de obligado cumplimiento. Otras iniciativas clave que ha sacado Europa, DORA, para la parte del sector financiero, que va a regular su operativa digital. Para la protección física y operativa de infraestructuras críticas tenemos CER. Luego está toda esta regulación sobre el uso seguro de la inteligencia artificial, que os he dejado aquí un link para que podáis investigar esta parte, por los riesgos que puede suponer, pues cómo trabaja esa inteligencia artificial, con qué datos ha sido entrenada, etcétera. Y todo esto son normativas que marca Europa porque se pretende, dentro del contexto que estamos viviendo a nivel de geopolítica, lo que se pretende es que Europa tenga la soberanía de sus datos, porque nos encontramos con monstruos tecnológicos que normalmente vienen de Estados Unidos, con los que nosotros más trabajamos, aunque también hay mucha tecnología en otros países, hay mucha tecnología israelí también. Y como en Europa vamos un poquito más atrás en toda esta parte tecnológica y nos basamos mucho en tecnología estadounidense sobre todo, bueno, pues la forma de gestionar que el dato permanezca en Europa es regulando de esta manera o intentando mitigar los riesgos que pueden traer estas tecnologías. Es una respuesta a amenazas crecientes, ya no solo por todo lo que es ransomware, ciberestafas, etcétera, sino porque estamos viviendo una guerra híbrida con todo el conflicto de Ucrania y Rusia. Hay mucho conflicto de espionaje entre los gobiernos o a grandes empresas, etcétera. Entonces, poder securizar todo esto es fundamental. Y lo que se pretende es que Europa sea más competitiva, que sea más autónoma y más competitiva. Otra cuestión es hablar de qué manera Europa puede ser competitiva a nivel tecnológico, ¿no? Pero
la regulación que estamos viviendo desde algunos puntos, o hay algunas voces que dicen que es una hiperregulación, bueno, lo que intenta es acotar a quién le estamos dando nuestros datos, nuestra información, etcétera. Dentro de lo que es España, tenemos al Instituto Nacional de Ciberseguridad. Os pongo algunos links a datos de su página, su teléfono, porque ante los problemas que hay en aumento con las estafas, borrado de datos, robo de datos, etcétera, tenemos que estar atentos. Entonces, hay un teléfono de consulta para INCIBE, es el organismo español que regula todo lo que es empresa privada y particulares. Entonces, tiene distintas guías a nuestra disposición, distintas herramientas políticas para las pymes publicadas para que la pyme pueda tener una serie de políticas y ponerlas en conocimiento de sus trabajadores para hacer una mejor gestión de sus procesos y una mayor protección de sus servicios y de sus datos. Y dentro de INCIBE hay distintos elementos que se enfocan en pues, dar formación, en apoyar a empresas emergentes, innovación, etcétera. ¿Cuál es el panorama actual de la ciberseguridad? Que es un poco lo que explica el por qué tenemos estos nuevos reglamentos. El cibercrimen ya es la tercera economía mundial, después de China y Estados Unidos. Es más rentable que el tráfico de drogas. El incremento del coste que suponen los ciberataques se estima ya en trillones. Cuesta más al año que todos los desastres naturales juntos. Y la proyección que hay es que en el 2031 se produzca un ransomware cada 2 segundos. Vamos a necesitar proteger inmensas cantidades de datos, trillones de bytes. Entonces, esto lo que lleva es a la necesidad de meter medidas físicas, medidas tangibles en ciberseguridad, y esto se está promoviendo en Europa desde la regulación. Esto es un ejemplo de lo fácil que es alquilar servicios pues de una persona que se dedique a acceder a sistemas, a robar datos o a trabajar con el cibercrimen, ¿no? Lo que se llama el crimen as a service. Tenemos aquí un perfil de un Vladimir que vende ciertos servicios cibercriminales a unos precios no muy altos, ¿no? Pero Vladimir nunca trabaja solo. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, en un caso de ransomware, vamos a tener a un grupo de Vladimires que van a conseguir acceso a unos sistemas, que van a desplegar un software que va a robar datos de esos sistemas. Otro grupo de Vladimires comprará esa información y la utilizará para recopilar muchos más datos de la empresa o de los particulares para volver a venderlos para conseguir acceso a un grupo criminal que está especializado en conseguir acceso y persistencia en las empresas con esos datos que han comprado previamente. Este nuevo grupo de Vladimires que están especializados en conseguir esos accesos venderán esos accesos y esa capacidad de estar dentro de una empresa sin que la empresa lo sepa para que otro grupo de cibercriminales pueda pues desplegar ransomware, robar datos, borrar datos y extorsionar a la empresa, etcétera. Estamos hablando de crimen organizado, pero a nivel digital. Y son distintos grupos. No es el concepto de una persona aislada que está trabajando de forma individual. Estamos hablando de grupos organizados que trabajan a nivel tecnológico como las empresas y que son capaces de dar acceso a vender acceso a los datos de las empresas o a los propios sistemas de la empresa. Esto es lo que se está encontrando a día de hoy. Estos son datos de INCIBE. Nos falta la prevención, nos falla la detección. Los atacantes pueden estar una media de 200 días en nuestro sistema sin no saberlo. Y el 77% de las pymes no tienen un plan de respuesta ante incidentes. Nos encontramos unas estadísticas muy altas que año tras año están creciendo de forma exponencial. El número de ciberataques que se sufren, aunque no se comunican, es altísimo y esto genera unos grandes problemas, porque al final se trata de un mundo interconectado. Lo que nos pase a unos afecta a otros.
porque estamos en una cadena, estamos en un mundo globalizado, incluso como particulares con nuestro dispositivo móvil, y eso afecta al global. Entonces, como eslabones dentro de una matriz, cuando algunos eslabones no funcionan correctamente, están afectando a la matriz completa. Os dejo en la presentación algunos ejemplos de brechas de datos. Hasta las empresas que pueden invertir mucho más en ciberseguridad por la naturaleza de sus datos pueden tener problemas. Y estos problemas también les afectan a nivel legislativo, en el sentido de que si se demuestra que no ha habido una correcta o una diligencia a la hora de preservar la información o los servicios, puede afectarles la legislación y pueden sufrir pues desde multas a que les lleve a los tribunales, que los clientes les puedan demandar, etcétera. He puesto algunos casos un poco llamativos del año pasado, pero bueno, existen múltiples casos de este tipo. El caso de Telefónica, por un ciberataque que afectó a datos más de 1 millón de clientes, ¿no? ¿Qué supone esto? Esto supone, me imagino que todos lo estáis sufriendo, que tengamos pues muchas más llamadas de spam, que tengamos mensajes de WhatsApp fraudulentos. ¿Por qué? Porque hay datos nuestros que ayudan a los cibercriminales a que sus campañas sean más certeras. Entonces, aunque existen campañas a particulares, a empresas, a pymes, a autónomos, etcétera, como hay más datos nuestros, porque se han filtrado por distintas empresas que los tenían, eso permite a los atacantes tener un perfil más completo de las víctimas a las que quieren ir o crear unas campañas mucho más específicas y que puedan tener mayor éxito, ¿no? Por eso la importancia de que nuestros datos estén protegidos y que las empresas a las que nosotros cedemos nuestros datos, no solo que nosotros protejamos los datos de nuestros clientes, sino que las empresas que tienen nuestros datos protejan nuestra información. ¿Qué nos encontramos a día de hoy? Que las medidas no son suficientes. Es decir, no por tener el mejor software o el mejor hardware de protección estamos protegidos, porque los atacantes tienen mucho tiempo y se dedican exclusivamente a buscar vulnerabilidades, a explotar esas vulnerabilidades, a buscar esos huecos de entrada. Entonces, dentro de esto tenemos que tener también la ayuda de analistas y profesionales que puedan gestionar correctamente estas herramientas. No pensemos que como hace años, ¿no? Que instalábamos un antivirus y ya estaba. Eso a día de hoy ya no es así. A día de hoy hay que establecer sistemas específicos, tanto hardware como firewall, pero también con cabeza. No existe un estándar. Las empresas se deben adaptar con cabeza según sus posibilidades y según sus medidas. Entonces, lo que puede ser adecuado para unos no tiene por qué ser adecuado para otros. Pero hay que buscar esa forma de responder a la realidad que estamos viviendo, y si a la realidad no respondemos, tenemos una normativa que nos está empujando a cumplir esa realidad, ¿no? Algún caso más, ¿no? Pues de la Audiencia Nacional, que investiga un ciberataque que sufrió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque se extrajeron 2.000 millones de registros de datos sensibles de titulares de telefonía móvil, con lo cual tenemos un problema, ¿no? Todos nuestros datos expuestos, lo cual nos hace más vulnerables. Pero que veo aquí, que siempre pensamos cuando se piensa en ciberataques, etcétera. Claro, los problemas de protección de datos y de la continuidad del servicio, etcétera, siempre la pensamos de fuera adentro. Claro, tenemos los cibercriminales, lo que os contaba un poquito antes, que nos pueden atacar. Pero tenemos un problema adentro, que son los insiders. Si nosotros como empresa no controlamos lo que hacen nuestros trabajadores, qué dispositivos conectan a nuestra red, etcétera, o cuando contratamos a una consultora y el consultor viene a nuestra oficina y se conecta a nuestra wifi, si no tenemos parametrizados nuestros sistemas, no podemos, hay una parte del riesgo que se nos escapa, porque no, el riesgo que viene de fuera hacia adentro, de que nos ataquen desde fuera, también viene marcado por qué pasa dentro de nuestros sistemas. Os puse aquí la política del Bring Your Own Device, que es una política que se aplica en muchas empresas, donde permitimos que nuestros trabajadores, en vez de tener dos móviles, el dispositivo de empresa y el personal, utilicen su móvil personal como dispositivo de empresa. Esta imagen es de INCIBE. INCIBE tiene un cuestionario dentro de lo que os comentaba antes de los procedimientos que nos podemos descargar para empresas de la página de INCIBE.
para el Bring Your Own Device tienen un cuestionario, ¿no? Para que sepamos como empresa el riesgo que hay cuando permitimos a nuestros trabajadores que utilizan sus móviles personales. Primero, no controlamos los datos de la empresa en esos dispositivos. Habría que tener algunos mecanismos para gestionar esos dispositivos, pero los empleados nos tienen que dar permiso para poder desplegar software para la gestión de esos dispositivos, ya que es un móvil personal. En mi caso, con mi experiencia en periciales informáticas, cuando a mí me contrata una empresa por temas de competencia desleal y quiero acceder a un dispositivo, pero si es de un trabajador, si es el móvil personal de un trabajador, o tengo el permiso de ese trabajador o no puedo acceder a ese dispositivo. Por lo tanto, hay muchas cosas que no se pueden estudiar cuando estamos trabajando a nivel de investigación en un tema de competencia desleal dentro de una empresa. Por tanto, yo veo muy peligroso, aunque existen procedimientos y políticas para mitigar el riesgo de que utilicemos dispositivos personales en la empresa, lo veo peligroso porque es un factor más que también habría que proteger, pero es un dispositivo personal de un trabajador, entonces hay que pedir permiso para poder protegerlo, etcétera. Si en la empresa tampoco tenemos adecuadamente organizados los sistemas para que se conecten dispositivos personales a nuestra empresa o dispositivos de consultores que vienen a nuestra empresa. Un ejemplo, se conectan a nuestra Wi-Fi, pues deberíamos tener configurada una Wi-Fi de invitados para aquellos externos que vengan a trabajar a nuestra empresa, etcétera, ¿no? Son ejemplos que comento simplemente para centrar un poco lo que supone la ciberseguridad. La ciberseguridad son muchos conceptos, no es únicamente utilizar un software o un hardware para trabajar con ello. Desde mi experiencia, ¿qué es lo que más estamos viendo en el día a día? Ataques de phishing, o sea, suplantación de identidad, o ataques muy targeteados a los directivos de una empresa, pues al CFO, al CEO, que son el compromiso del correo electrónico empresarial. Básicamente, aquí vemos muchas modalidades. Hemos visto estafas de millones simplemente con una suplantación porque la persona que vio el correo no se fijó en el dominio desde el que estaba recibiendo ese correo electrónico y era un dominio falso, porque cuando desde el móvil a veces vemos un correo electrónico, en el móvil normalmente tenemos configurado el software para la gestión de correo electrónico, solo vemos el display name, que me puede poner Pepe Pérez, pero no vemos el correo electrónico, que a lo mejor es un lolita@atacante.com, ¿no? Entonces, solo ver ese display name nos lleva a pensar que estoy viendo un correo auténtico cuando es un correo fraudulento. Entonces, en los correos electrónicos siempre comprobemos el dominio desde que estamos recibiendo esa información, llamemos por teléfono, confirmemos por todos los medios posibles que eso es auténtico. Aunque me imagino que ya habéis visto todas las modalidades con inteligencia artificial de suplantación de voz, vídeo, incluso en las propias calls, etcétera. Pero bueno, eso ya es otro tema aparte en el que profundizar ahí puede llevar a una charla mucho más larga. La Agencia Española de Protección de Datos, este es un ejemplo de una sanción a un hotel porque por unas estafas muy específicas a hoteles, hubo una fuga de datos y datos de esa cadena hotelera quedan expuestos. Puede pasar en un hotel como puede pasar en otros múltiples sectores, como hemos visto, telecomunicaciones, etcétera. Quiero decir, gestorías, que se trabaja con datos críticos, con certificados, despachos de abogados, temas muy delicados de sus clientes. Siempre que trabajemos con datos delicados tenemos un riesgo mayor, ¿no? Porque podemos dejar a nuestros clientes muy expuestos. Dentro de lo que es regulación, ¿qué estamos viendo? Pues hay regulación española, ¿no? La LSSI, la Ley de Secretos de Sociedad de la Información y del Correo Electrónico, que vino a regular un poco lo que se podía hacer con toda la parte de servicios digitales, contratación en línea, publicidad, etcétera. La Ley de protección intelectual para todo lo que es derecho de autor, derechos patrimoniales, explotación de nuestra obra. La ley cree y crece que aunque está enmarcada dentro de lo que se pretende en España, que es impulsar la creación de empresas y facilitar su crecimiento, está metiendo el concepto de obligar a emitir y recibir facturas que sean de tipo electrónico,
que las grandes corporaciones ya lo tienen que cumplir y las pymes van a tener creo que son 2 años de adaptación para meterse a cumplirlo, pero que es una ley que cuando metemos digitalización, esa digitalización debería ir acompañada de ciberseguridad. Entonces, aunque la ley crece no está específicamente relacionada con ciber, mete concepto de digitalización y ahí también tenemos que poner foco, ¿no? eIDAS 2, que entró en vigor el año pasado, un nuevo marco para la identidad digital europea, porque al final Europa lo que quiere es una cartera de identidad digital, que tengamos que podamos tener un sistema de identificación rápido, igual que tenemos un DNI, pues, por ejemplo, desde una app que podamos identificarnos de forma rápida y que eso nos ayude a hacer gestiones lo más fácilmente posible con el riesgo que esto conlleva. Porque todas estas cuestiones, si luego no están auditadas, tenemos un problema. Podemos tener problemas de ciberseguridad, que es porque nuestro proveedor, el que nos está permitiendo esta digitalización, no ha cumplido las medidas correspondientes, ¿no? Os pongo simplemente aquí un resumen de la ley CREE y Crece, que me parece interesante por eso, porque va a ser obligatoria para empresas con facturación mayor de 8 millones desde este año y para el resto de empresas tiene 2 años para que se vaya adaptando y tenemos que emitir y recibir facturas de forma electrónica. Entonces, dentro de lo que hay en el mercado, nos tenemos que asegurar que las plataformas que utilicemos sean seguras y cumplan las medidas de ciberseguridad pertinentes. eIDAS lo mismo, me parece muy crítico que vamos a trabajar con una identidad digital, sobre todo a nivel europeo, porque como os hablaba antes, geopolíticamente Europa tiene que hacerse fuerte y la única forma de que Europa sea fuerte es que estemos unidos los países miembros e intentar homogeneizar e intentar que las gestiones a nivel Europa sean más fáciles. Entonces, todo esto viene con una revolución digital fuerte, pero es que la revolución digital, si no va acompañada de ciberseguridad, es muy compleja y todas las plataformas que van a facilitarnos esto, también tenemos que exigir que cumplan medidas de ciberseguridad, ¿no? Ahora entraré en la NIS 2 y veremos por qué. Entonces, todo esto va a suponer una revolución para nosotros en la forma de trabajar. Ya estamos acostumbrados a todo lo que es protección de datos, ¿no? Cómo se hizo la transposición de la GDPR y cómo hemos tenido que implementar políticas. Algunas empresas tienen que tener la figura del DPO, la PCI DSS para los sistemas de pago, para que sean seguros esos sistemas de pago, que si tenemos un e-commerce y nuestra plataforma es de un tercero, esa plataforma de un tercero tiene que cumplir lo que le exige la regulación sobre los pagos seguros, pero hay que pensar que todo lo que implique pagos tiene que estar regulado tiene que cumplir esta normativa. Si lo hemos implementado nosotros, un sistema de pagos, tenemos que entrar aquí. Si es la de un tercero, ese tercero tiene que cumplir esta normativa. Y luego tenemos NIS 2, que para mí, desde mi punto de vista, dos temas fundamentales, aunque luego vamos a entrar un poco más en detalle, afecta a toda la cadena de suministro. Si somos pequeña empresa, aunque directamente no nos impacte, si somos proveedores de una empresa a la que impacta la NIS 2, nos tiene que exigir que como proveedores cumplamos con la NIS 2 y afecta a manejo de datos, gestión de servicio, etcétera. Y luego está la CRA, que también impacta mucho a los que son fabricantes, importadores y distribuidores de productos con elementos digitales, porque tiene unos requisitos de seguridad desde el diseño y el ciclo de vida de ese software o de ese hardware que estamos vendiendo y tiene que tener un sello de conformidad para que podamos vender nuestros productos digitales de acuerdo a la CRA. Entonces, vamos a empezar un poquito con la Cyber Resilience Act, que es la CRA. Bueno, va a afectar a fabricantes, importadores y distribuidores. Se trata de garantizar que todos los productos con elementos digitales en el mercado de la Unión Europea sean seguros, resilientes y actualizables frente a ciberamenazas. Los ámbitos de aplicación pues van a ser los fabricantes, los importadores y los distribuidores de productos hardware o software que estén conectados directa o indirectamente a redes.
al final la gama de productos es muy amplia, desde los routers, cámaras de IP, electrodomésticos inteligentes, software de escritorio, aplicaciones móviles, firmware para hardware, bibliotecas de código. Lo que se pide es que cumplan ciberseguridad desde el diseño por defecto, ¿no? Que tengan actualizaciones de seguridad obligatorias durante toda la vida útil de ese producto. Entonces, tienen que tener una evaluación de conformidad por parte del fabricante o a través de organismos que permitan hacer esta evaluación, que estén certificados para hacer esta evaluación en función del riesgo del producto. Los productos se van a clasificar pues, como de uso general o productos críticos. Entonces, los productos críticos van a tener controles más estrictos. Es obligatorio que notifiquen vulnerabilidades que puedan ser explotables o incidentes graves a ENISA, que es el organismo europeo que gestiona todo lo que es la ciberseguridad, y que también lo tienen que comunicar a las autoridades nacionales en 24 horas. Nosotros en España tenemos varias autoridades nacionales, dependiendo de lo que regulen, empresa privada, INCIBE, administración pública, el CCN, Centro Criptológico Nacional. Que haya supervisión por parte de las autoridades de vigilancia de los mercados y va a haber unas sanciones que, aunque vamos a tener un plazo de adaptación, entra en vigor a lo largo de este año, pero tenemos 36 meses para una plena aplicación desde su aprobación. Las multas pueden llegar hasta 15 millones de euros o el 2,5% del volumen del negocio mundial anual de la empresa. Bueno, un poco lo que os comentaba. Esto es que os quede a modo resumen todas estas cuestiones que os he adelantado. Entonces, nosotros, cuando utilicemos productos hardware o software, debemos exigir que entren dentro del marco de la CRA. Entonces, entrada en vigor diciembre del 2024 y tenemos los 36 meses de adaptación, pero es nuestra responsabilidad para cumplir las normativas que a nosotros nos exigen, que exijamos el cumplimiento de la CRA por parte del software y el hardware que utilicemos. Esto no aplica al software as a service, es cuando compramos el producto. Os pongo aquí un resumen del calendario de cómo va a ir evolucionando la CRA. Esto como os vais a tener disponible la presentación, ya no entro en detalle. Sobre la NIS 2, que es a lo que quiero poner más énfasis, es una directiva europea que lo que busca es reforzar la ciberseguridad de la Unión Europea con normas más estrictas, intenta homogeneizar y lo que está haciendo es ampliar a la NIS de 2016. Se aplica a entidades públicas y privadas que se van a considerar esenciales o importantes para la sociedad y la economía de los distintos países de la UE. Entonces, vamos a tener dos grupos, luego entraré un poquito más de detalle, pero aplicará a empresas con más de 50 empleados o con facturaciones superiores a 10 millones de euros en los sectores que están definidos en la NIS 2, que luego entraré en una slide ya específica. ¿Cuáles son los objetivos principales? Que podamos gestionar el riesgo. Cosas como que os comentaba antes, la política del Bring Your Own Device, el permitir que nuestros empleados utilicen los móviles personales en el entorno empresarial, ¿no? Como móvil también de empresa. Eso implica un riesgo y me expone más ante ciberamenazas. Entonces, lo que intenta la NIS 2 es que tengamos controlados esos riesgos y tengamos mecanismos de gestión. Pues, por ejemplo, meter algún software de gestión de dispositivos móviles, ¿no? Estoy decrementando ese riesgo que supone esa política en mi empresa. Que podamos tener una mayor gobernanza del dato, ¿no? La dirección o los consejos de administración o los directivos van a ser los responsables de supervisar y cumplir con la NIS 2, que es otro cambio importante, ¿no? Ahora no recae la responsabilidad solo en el equipo técnico, sino que el equipo directivo de las empresas van a tener responsabilidad hasta penal, ¿no? Es un gran cambio porque al final un equipo técnico, si no tiene asignados presupuestos para los cambios que son necesarios hacer, tampoco tiene
maniobrabilidad. Entonces, esta directiva tiene ese enfoque diferente. Las notificaciones de los incidentes, la inicial en menos de 24 horas, una evaluación detallada en 72 horas y un informe final tras la resolución. Una evaluación detallada en 72 horas, desde mi punto de vista, que nosotros estamos acostumbrados a hacer respuestas ante incidentes y nos desplazamos a las empresas o lo hacemos online cuando el ciberataque permite que haya conectividad desde fuera, etcétera. 72 horas, una evaluación detallada de un ciberincidente, dependiendo del volumen de datos que gestione la empresa o del tamaño de los sistemas, es compleja. Es verdad que en un ciberincidente, cuando entramos, las primeras 48 horas son críticas, ahí se duerme poco, y es un trabajo dedicado específicamente no solo a la recuperación, sino que nosotros, al venir de la experiencia forense, el DEFIR es fundamental. Es decir, no solo se recuperan los datos, hay que hacer un análisis forense para saber por dónde ha entrado el atacante, cuánto tiempo llevaba dentro y si se han exfiltrado datos realmente o no. Hacer una respuesta ante incidentes no es restauro los backups y ya estoy, no. Es, además de ir recuperando los servicios, tengo que ver qué ha pasado y para eso hay que preservar las evidencias y para eso hay que aplicar técnicas forenses. Y esto es lo que está pidiendo la NIS 2. Oye, dime qué ha pasado, por qué, dime si te han robado datos, dime qué medidas tenías tú. Es decir, la NIS 2 en ese sentido es mucho más fuerte porque el nivel de exigencia a la hora de buscar responsabilidades es mucho mayor. Y esto exige que una respuesta ante incidentes se realice siguiendo unas metodologías forenses específicas para que podamos defender lo que nos ha pasado y que para que podamos tomar medidas también judicializando el incidente si es posible para que nos podamos defender de exigencia de responsabilidades por parte de nuestros clientes, por parte de organismos que ahora están pendientes o tienen el deber de cumplir, de hacernos cumplir como empresas la NIS 2, ¿no? Entonces, bueno, el nivel de exigencia es mucho mayor. Cada Estado miembro debe transponer la directiva. La exigencia era antes de octubre del 2024, nos estamos pasando ampliamente de la fecha. En España se dijo que en abril se sacaría un listado de cuáles iban a ser las entidades, se iban a identificar como las entidades que podrían estar afectadas, etcétera, pero de momento seguimos esperando. Y las sanciones van a ser muy altas, hasta 10 millones o el 2% del volumen de negocio global. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué surgió una NIS 2 cuando había una NIS en 2016? El modelo tradicional lo que nos pedía es que fuéramos reactivos en el sentido de que si nos atacaban nos pudiéramos levantar, ¿no? Meter medidas de respuesta ante incidentes, que tuviéramos ciertas políticas de recuperación, etcétera. ¿Qué pasa? Eso ha quedado más que demostrado que no es suficiente. Con el incremento que existe de las problemáticas de los ciberataques, ha venido una NIS 2 que es proactiva, es decir, no solo es si me atacan qué medidas tengo para levantarme, es qué medidas tengo para anticiparme a los ciberataques, cómo defiendo y cómo disuado a los ciberatacantes. Porque un ciberatacante, si ve 3 puertas abiertas y una con un candado, va a ir a las 3 puertas abiertas, no va a perder tanto tiempo en la que tiene un candado, salvo que sea más jugosa, ¿no? Entonces, está demostrado que si somos más proactivos, por lo menos vamos a poder defendernos mejor y vamos a poder fortalecer las capacidades de los países para protegerse. Porque al final estamos viendo, volviendo a la geopolítica, que se desestabiliza un país atacando a sus empresas porque la desestabilizamos económicamente. Y lo que estamos viviendo actualmente a nivel político está marcando mucho todas estas decisiones, porque no es solo que haya Vladimires, como os contaba antes, que trabajen para empresas que se dedican a cibercrimen. Es que los gobiernos tienen sus propios Vladimires o sus gobiernos y los grupos de Vladimires a veces colaboran también. Entonces, por eso hablábamos de geopolítica, ¿no? Porque todo está un poco relacionado.
¿Cómo afecta la NIS2? Esta slide, esta imagen es de INCIBE. INCIBE tiene publicados documentación también sobre la NIS2, los sectores a los que aplica. Entonces, entidades esenciales que van a tener un control mucho más fuerte, energía, ahí entra todo lo que es eléctrica, gas, petróleo, hidrógeno, lo que es transporte, todo tipo de transporte marítimo, ferroviario, terrestre y aéreo, sector financiero, bancos, mercados. El sector financiero ya tiene DORA regulándolo, pero también le impacta la NIS2, salud, hospitales, clínicas, laboratorios, agua potable y saneamiento, administraciones públicas e infraestructuras digitales, todo lo que son data centers, clouds, DNS, etcétera. Y luego entidades importantes que el control va a ser más moderado, pero está exigido el control, pues todos los que son proveedores de servicios TI, plataformas digitales, todo, comercio electrónico, marketplaces, fabricantes de productos críticos como tecnología, dispositivos médicos, servicios de gestión de residuos e instituciones de investigación y universidades. Aunque seamos pymes, si operamos en alguno de estos sectores, estamos obligados a cumplir con medidas especiales de ciberseguridad porque somos proveedores de empresas de estos sectores y estas empresas que están obligadas por ley, por tamaño o facturación a cumplir, se lo tienen que exigir a sus proveedores. Con lo cual, la cadena que os comentaba antes, todos estamos en el eslabón de las cadenas y nos impacta la NIS2 en general a la mayoría. Empresas medianas y grandes, desde grandes, más de 250 trabajadores o más de 50 millones de facturación, y las medianas, más 50 trabajadores o más, facturación más de 10 millones. Pero si somos pyme, aunque no entremos por tamaño de facturación, pero somos proveedores de, nuestro cliente nos lo tiene que exigir también. En las respuestas ante incidentes donde entramos nosotros, el 90% de las empresas que han sufrido un incidente con la que hemos colaborado, la NIS2 le impactaba de pleno. Entonces, es importante que nos vayamos adaptando al cumplimiento. Tenemos que tener una base común en materia de ciberseguridad, lo que os comentaba antes. Entonces, lo que se busca es aumentar la resiliencia, reducir las coherencias en el mercado, porque en el mercado estamos viendo empresas muy maduras a nivel de digitalización y de ciber, y hay otras empresas que no tienen ni siquiera madurez a nivel digital. Entonces, se buscaba homogeneizar los requisitos de seguridad a nivel de Europa, ¿no? Para que las políticas impactaran de igual modo a todos, que se notifiquen los incidentes sí o sí, porque la notificación de incidentes ayuda a las fuerzas de seguridad del Estado a construir una base de datos global, estamos hablando de Europol, para que sea más fácil atrapar a ciertas mafias, a ciertos grupos cibercriminales. Entonces, esos mecanismos de supervisión que va a hacer que se comparte información a nivel europeo va a ayudar a gestionar mejor las investigaciones de los ciberincidentes y de los grupos cibercriminales. Y esto va a incrementar la capacidad de las autoridades para desarticular estas bandas organizadas. Y se van a optimizar los canales de transmisión de información y conocimiento entre los estados. Esto es fundamental. Una cosa que quiero, hablando de los riesgos, una cosa que quiero aclarar, no es lo mismo estar digitalizados que ser ciberseguros. La digitalización, desde mi punto de vista, es una primera parte, es una primera base. Tener una copia de seguridad correctamente hecha, desde mi punto de vista, es digitalización, es una base necesaria. O sea, administrar los sistemas de una forma correcta es el primer paso y luego metamos medidas de ciber, metamos hardware y software específico de ciberseguridad gestionado por profesionales de ciberseguridad. Pero si no tenemos una correcta digitalización, si nosotros no controlamos lo que os comentaba antes, ¿qué pasa en mi casa? ¿Cómo controlo a mis usuarios? Tengo un directorio activo en mi empresa, controlo a quién le doy permiso de acceso a los datos compartidos, a las carpetas, tengo logs donde recojo información de quién accede a qué carpeta, tengo capacidad de registrar quién ha mandado qué mail, tengo los logs de auditoría activados en Office 365, por poneros un ejemplo.
recopilo la información de lo que sucede en mi casa y luego recopilo la información de los accesos de fuera adentro, de dentro a fuera, habilito VPNs a mis trabajadores para que se conecten desde fuera y puedan trabajar en mis sistemas. Tengo los logs de esa VPN activados y recojo la información de quién se está conectando, desde qué dirección IP, en qué momento. Todo eso es básico y sobre eso construimos con ciberseguridad. Pero veo que a veces hay un conflicto de entendimiento de qué se vende como ciber y se dice que es ciber, pero no lo es una correcta administración de sistemas. Y luego podemos meter esas capas de ciber cuando a nivel digital somos maduros. Entonces, todos tenemos que ir estableciendo un roadmap y ese roadmap tiene que ir acorde con nuestras posibilidades y con nuestros sistemas y acorde con nuestra criticidad de datos, acorde con nuestra criticidad del servicio, acorde con lo que me van a exigir los clientes. Entonces, tenemos que ir haciendo las cosas con sentido. No se trata de gastar por gastar tampoco, se trata de establecer una madurez, un roadmap, buscando una madurez, pero que sea acorde a mi organización. ¿Y con qué trabaja mi organización? Entonces, todo esto que os pongo aquí de gestión de riesgos es lo que me va a exigir la NIS 2. Y la NIS 2 nos exige seguridad en la cadena de suministro. Y si estamos en los sectores impactados, por supuesto. Cifrado de datos. En una ocasión me dijeron, no, es que desde sistemas me dijeron que es complicadísimo cifrar los datos de los portátiles. Pues no, no es complicadísimo cifrar los datos de los portátiles. No va a hacer que me vaya mucho más lento mi portátil. Cuestiones que son básicas, que deberíamos cambiar un concepto en cómo entendemos los sistemas, ¿no? No podemos trabajar en la administración de sistemas o en ciberseguridad como lo hacíamos hace 20 años. Las cosas han cambiado mucho y están cambiando a un ritmo vertiginoso. No podemos quedarnos atrás y no podemos ir al ritmo al que íbamos antes, porque los cambios están siendo exponenciales a todos los niveles, a todos. En todo lo que es el trabajo digital y necesitamos trabajar de forma digital y necesitamos digitalizarnos más y mejorar más. Si queremos ser competitivos, debemos evitar el impacto de un ciberataque por nosotros como empresa, por nuestros clientes, por el coste que va a suponer, el coste a todos los niveles de un ciberataque. Nosotros, como nos dedicamos a esto, lo vemos todos los días. Entonces, no nos cansamos de recomendar una inversión correcta en ciberseguridad y primero en una correcta administración de sistemas nos va a evitar muchos gastos futuros. La notificación de incidentes, como os comentaba, a mí me parece crítico. En 24 horas hay que dar una notificación inicial, pero en las 72 horas para un primer análisis de lo que se exige de información de un incidente es altamente complejo, sobre todo por todo lo que conlleva a nivel de investigación forense en los ciberataques. Y luego dar un informe final en menos de un mes, porque al final este informe va a ayudar a construir una base de datos de conocimiento. Que estamos obligados como empresa no solo por las sanciones económicas, sino por las sanciones penales. Y no se va ya contra, no se requiere al equipo técnico, sino que se requiere al equipo directivo de una empresa. A todo lo que es consejo de administración, CEOs, CFOs, etcétera, a los que son decisores. Para exigir respuesta a qué medidas habéis tomado en vuestra empresa. ¿Qué deberíamos hacer como mínimo? Auditorías de seguridad periódicas. Es verdad que si no tenemos una madurez, yo siempre comento que si no hay una madurez de sistemas, ¿para qué vamos a hacer una auditoría? La auditoría nos la hacemos solitos. No necesitamos que venga nadie a decirnos qué medidas hay que meter. Habría que empezar metiendo medidas para conseguir esa madurez de sistemas para luego meter las medidas ciber, ¿no? Porque hay que meter mecanismos para detectar y responder ciberataques, prevenir riesgos, securizar los sistemas, filosofías de cero confianza, detección de ataque temprano, bueno, y luego tener mecanismos o opciones de transmisión ágil de información cuando notificamos, tener canales abiertos para notificar incidentes, etcétera. Y luego, una base muy importante es formar a nuestros trabajadores. Al formándolos, nos ahorramos muchísimos problemas, porque esa formación, el usuario es la primera línea de entrada. Esa formación
para crear esa cultura de ciber es muy importante y con eso ya mitigamos muchos problemas. Porque si una persona cuando ve un correo electrónico del que sospecha o lee en WhatsApp, no sé, seguro que muchos de vosotros habéis recibido algún WhatsApp de soy tu hijo, he cambiado de móvil, por favor, escríbeme a partir de ahora solo a este WhatsApp y hazme una transferencia de 1.000 euros porque me he quedado en Madrid, he perdido el vuelo y tengo que comprar un nuevo vuelo, por poner un ejemplo, ¿no? Y saben los datos de nuestro hijo, tiene el perfil, la foto de nuestro hijo. ¿Por qué? Porque hay tantos datos nuestros que se han filtrado que nos tienen targetizados. Pues igual que eso es una estafa a un particular, las estafas a trabajadores de empresa, suplantando a clientes o proveedores, también están a la orden del día. Una propuesta para la NIS 2 para cumplir, bueno, esto es un pequeño resumen, quise meter la slide porque me parecía interesante, es un resumen de todo lo que os he comentado ahora, de qué políticas me exige me va a exigir la NIS 2, ¿no? Con las que tengo que cumplir. Una cosa que quería aclarar también, un análisis de vulnerabilidades no es una auditoría de seguridad. Un análisis de vulnerabilidades nos lo puede hacer una aplicación que me dice, oye, no tienes el software de este servidor en su última versión y es vulnerable. Otra cosa es que esa vulnerabilidad se pueda explotar y para explotar esa vulnerabilidad necesitamos pentesters que tengan experiencia, que sean capaces de auditar a nivel técnico nuestros sistemas. Lo comento porque veo que también en el mercado se venden muchas cosas dentro de lo que es ciberseguridad que realmente al final pueden ser consultoría o pueden ser lanzar una herramienta automática y mira, te doy el reporte. Sí, resulta que esto es vulnerable. Oye, pero a lo mejor yo he metido formas de securizar mi servidor y aunque yo tenga esta versión de sistema operativo vulnerable, con las medidas que yo he metido, esto no se puede explotar. Con lo cual, dentro de lo que es ciberseguridad, también hay que analizar un poquito el grado de profundidad del servicio que me están dando, ¿no? Sobre todo porque me van a pedir informes de qué estoy haciendo en mis sistemas, ¿no? Por eso hablo de esta diferencia en las auditorías de seguridad. Cuidado con tener solo un reporte automático de una vulnerabilidad a que realmente tenga especialistas que han intentado explotar mis vulnerabilidades. Son dos cosas diferentes. Luego, cuidado también con contraseñas. Obligan a implementar doble factor de autenticación. Tener solo contraseñas no es suficiente. Por eso el doble factor de autenticación o múltiple factor de autenticación. Tener sistemas, aplicaciones de respaldo, tokens, lo que queramos. Pero aparte de contraseñas robustas, que solo puedo tener contraseñas robustas con un gestor de contraseñas, no en un POSIT o en un Excel o en mi cabeza, solo puedo generar contraseñas robustas con un gestor, porque hablamos de contraseñas robustas, metamos mínimo 15 o 20 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números, etcétera, pero es que aún así no sería suficiente. Necesitamos meter doble factor de autenticación en todas las plataformas que gestionemos y que lo permitan. Aparte de todas las políticas que tengo que implantar en mi empresa, de qué voy a hacer si tengo un incidente de seguridad, qué voy a hacer si ocurre un desastre. ¿Qué políticas tengo de copias de seguridad? ¿He probado a restaurar mis copias? ¿Cómo tengo montada mi red? ¿La tengo segmentada? ¿Tengo capacidad de conectar distintos dispositivos a mi red, aunque sea de invitados? Bueno, todo ese tipo de cuestiones tengo que dar respuesta y tengo que saber gestionarlo, ¿no? Por eso os queda aquí un resumen de los distintos puntos que me parecía más aplicable a una pyme. Y bueno, no me quiero extender mucho más porque por si hay preguntas quería llegar simplemente a la parte de SOC. Un SOC es un centro de operaciones de seguridad. ¿Cómo puede ayudar un SOC a cumplir la NIS 2? Hoy por hoy, vamos por partes. Hoy por hoy un antivirus no es suficiente. Ya hay que ir a software más especializado, software que meta capas de inteligencia artificial, porque no es suficiente con detectar, esta aplicación que estoy ejecutando es maliciosa. No, se trata de detectar técnicas, tácticas y procedimientos de ataque. Y para eso hay que tener capacidades de inteligencia artificial, porque igual que los atacantes utilizan inteligencia artificial, hay que defender con inteligencia artificial o estaríamos en desigualdad de condiciones. Entonces, meter software especializado con inteligencia artificial, configurar ese software y que haya analistas detrás que sean capaces de ver las alertas, identificar si realmente está pasando algo o esto es un falso positivo, ser capaces de
perfilar al cliente y ajustar las alertas lo mejor posible a ese tipo de cliente, etcétera. Todo esto se hace desde un SOC, porque también veo que hay empresas que venden este tipo de software y te dicen, bueno, es más que un antivirus y lo instalamos y ya está. Y nadie mira para ese software, nadie lo configura. O compramos el mejor firewall. El mejor firewall para controlar las conexiones, el de última generación. Pero tiene el usuario y la contraseña por defecto. Y no lo configuramos. Y resulta que están saltando alertas porque se están intentando conectar a mis sistemas desde una dirección IP de China o de Rusia y no hacemos nada. No es solo instalar o comprar cosas, soluciones de ciber. Se trata de gestionarlas y hay que gestionarlas bien. Se pueden contratar el servicio que dan los propios fabricantes o servicios específicos, pero con experiencia en la gestión de todas estas herramientas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos nuestra organización. Tenemos que construir nuestro roadmap para llegar a una organización segura. Vemos, como os ponía antes la slide, de qué me pide la NIS 2 y con eso empezamos pues doy formación a los trabajadores. Veo a ver qué es lo más crítico que tengo. Este servidor o esta aplicación o este servicio que me da Amazon Web Services. ¿Qué es lo más crítico? ¿Qué debo proteger primero? Y establecemos ese roadmap poniendo un poco nuestro foco en qué tengo que proteger primero, qué es lo más crítico y llegaremos a establecer una organización segura. No es de un día para otro, pero es un proceso en el que hay que empezar a poner foco. Simplemente dentro de las modalidades de SOC hay distintos tipos. El servicio de SOC debería ser siempre 24/7 porque es verdad que a veces veo servicios 8x5 que los atacantes no descansan. Creo que un servicio debe de haber analistas detrás las 24 horas, los 7 días de la semana y que deben incluir más capacidades porque un servicio es monitorizar, pero monitorizar muchas cosas, tener capacidad de enriquecimiento con fuentes de inteligencia, fuentes que me estén identificando, oye, esto puede ser dañino, no. ¿Por qué esta dirección se está conectando tantas veces a estas horas cuando mi cliente en estas horas no trabaja? Un SOC es un global y puede ayudar a dar visibilidad a una empresa de lo que tiene, porque a veces las corporaciones crecen de una forma muy rápida y tampoco tienen un control total de los sistemas y un SOC le puede dar visibilidad de lo que hay. Entonces, sí, estamos obligados a cumplir, sobre todo he hecho énfasis en CRA y NIS 2 porque me parecen las más acuciantes, pero tenemos mecanismos para cumplir. Bueno, lo dejo aquí para no extenderme más y no robaros más tiempo. No sé si hay preguntas o queréis comentar alguna cuestión sobre lo que he hablado.